16. Abdullah ibn Udafa as-Sami, que Dios esté complacido con él. La historia hubiera pasado de largo a este hombre como pasó de largo a miles de árabes antes de él. Como todos ellos, no habría merecido la menor atención o fama. La grandeza del Islam, sin embargo, dio a Abdallah ibn Udafa la oportunidad de encontrarse con dos de los grandes potentados de su tiempo, Cosroes Parved, rey de Persia, y Heraclio, emperador de Bizancio. El episodio de su encuentro con Cosroes se originó en el año 6 de la Égira, cuando el profeta, Dios le bendiga y guarde, decidió enviar a algunos de sus compañeros como portadores de cartas para los gobernantes de los territorios fronterizos con la península arábiga, invitándoles al Islam. El profeta consideraba de suma importancia esta iniciativa. Sus emisarios se disponían a internarse en países lejanos con los cuales no existían tratados ni acuerdos. Ignoraban la lengua de esos países, así como todo lo relativo a los usos y el carácter de sus gobernantes. Tenían que invitar a estos gobernantes a que abandonasen su religión, renunciaran a su poder y gloria y entrasen en la religión de un pueblo que poco antes había sido súbdito suyo. La misión era sin duda peligrosa. El profeta convocó a sus compañeros para anunciar su plan y hablarles. Empezó alabando a Dios y dándole gracias. Luego recitó la sajada y prosiguió: Quiero enviar a algunos de vosotros a tierras extranjeras, pero no disputéis conmigo como los israelitas disputaron con Jesús, el hijo de María. Oh profeta de Dios, ejecutaremos lo que ordenes. Respondieron: Envíanos a donde tú quieras. El profeta, Dios le bendiga y guarde, encargó a 6 de sus sahaba que llevasen cartas suyas a gobernantes árabes y extranjeros. Uno de esos fue Abdullah ibn Udafa, que fue elegido para llevar la carta del profeta a Cosroes Parved, rey de Persia. Abdullah preparó su camello y se despidió de su esposa e hijo. Se puso entonces en camino solo y atravesó montañas y valles hasta llegar a la tierra de los persas. Pidió permiso para acceder a la presencia del rey, informando a su guardia de que traía una carta para él. Cosroes ordenó entonces que se dispusiera a su cámara de audiencias y convocó a sus consejeros principales. Cuando se hubieron reunido, dio permiso para que entrase Abdullah. Abdullah hizo su entrada y vio al potentado persa, vestido con ropas delicadas y elegantes y tocado con un turbante grande y bien plegado. Abdullah vestía las ropas toscas y simples del beduino. Llevaba, sin embargo, erguida la cabeza y sus pasos eran firmes. El honor del Islam ardía con fuerza en su pecho y el poder de la fe latía en su corazón. Tan pronto como Cosroes le vio acercarse, indicó a uno de sus hombres que recogiera la carta de sus manos. No, dijo Abdullah, el profeta me ordenó entregarte esta carta personalmente a ti y no ir en contra de una orden del enviado de Dios. Dios le bendiga y guarde. Dejad que se acerque, dijo Cosroes a su guardia, y Abdullah se adelantó y entregó la carta. Cosroes llamó entonces a un secretario árabe procedente de Hira y le ordenó que abriera la carta en su presencia y leyera lo que decía. Empezó su lectura. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. De Muhammad, el enviado de Dios, a Cosroes, gobernador de Persia. Paz sobre quien siga la guía. Cosroes escuchó solo este comienzo de la carta y el fuego de la ira estalló en su corazón. Su rostro se encendió y comenzó a sudar alrededor del cuello. Cogió la carta de manos del secretario y empezó a romperla en pedazos sin esperar a saber qué más decía, y gritó: ¿Se atreve a escribirme así? ¿Alguien que es esclavo mío?
Estaba irritado de que el profeta, Dios le bendiga y guarde, no le hubiera dado precedencia en su carta. Luego ordenó que Abdullah fuese expulsado de su presencia. Abdullah fue sacado de allí sin saber lo que podía ocurrirle. Iban a matarle o dejarle en libertad. Pero no quería esperar a averiguarlo. Dijo: «Por Dios, no me importa lo que me ocurra conmigo después de ver que la carta del profeta ha sido hecha a pedazos». Consiguió llegar hasta su camello y salió de allí. Cuando se hubo aplacado la ira de Cosroes, ordenó que trajeran a Abdullah a su presencia, pero Abdullah había desaparecido. Le buscaron por todo el camino hasta la península arábiga, pero comprobaron que se les había adelantado. De vuelta en Medina, Abdullah contó al profeta, Dios le bendiga y guarde, cómo Cosroes había roto en pedazos su carta, y la única respuesta del profeta fue: «Que Dios haga pedazos su reino». Mientras tanto, Cosroes escribió a Badán, su virrey en el Yemen, para que enviase 2 hombres fuertes a ese hombre que ha aparecido en el Hiyaz, con órdenes expresas de traerlo a Persia. Badán despachó a 2 de sus hombres más fuertes al profeta, Dios le bendiga y guarde, y les dio una carta en la que se le ordenaba que acompañase a esos 2 hombres y se presentara ante Cosroes sin dilación. Badán ordenaba asimismo a sus hombres que recogieran toda la información que pudieran acerca del profeta y que estudiasen atentamente su mensaje. Los hombres se pusieron en camino, viajando con rapidez. En Taif se encontraron con algunos comerciantes de Quraysh y les preguntaron acerca de Muhammad, Dios le bendiga y guarde. «Está en Yatrib», dijeron, y prosiguieron su camino hacia Meca, sintiéndose muy felices. Estas eran buenas noticias para los Quraysh y fueron a decirles a sus paisanos: «Esto os alegrará. Cosroes va tras de Muhammad y os veréis libres de su mal». Los 2 hombres, mientras tanto, se dirigieron directamente a Medina, donde se entrevistaron con el profeta, Dios le bendiga y guarde. Le entregaron la carta de Badán y le dijeron: «El rey de reyes, Cosroes, ha escrito a nuestro gobernante Badán para que envíe a su ejército a capturarte. Hemos venido a llevarte con nosotros. Si vienes por las buenas, Cosroes ha dicho que será mejor para ti y no serás castigado, pero si te niegas, conocerás el rigor de su castigo. Tiene poder para destruirte a ti y a tu pueblo». El profeta, Dios le bendiga y guarde, sonrió y les dijo: «Volved a vuestras monturas y regresad mañana». Al día siguiente acudieron al profeta y le dijeron: «¿Estás preparado para venir con nosotros a presentarte ante Cosroes?» «No volveréis a ver a Cosroes después de hoy», respondió el profeta, Dios le bendiga y guarde. «Dios le ha dado muerte y a su hijo Sirawai ha ocupado su trono en tal día de tal mes». Los 2 hombres contemplaron atónitos el rostro del profeta. Estaban totalmente desencajados. «¿Sabes lo que estás diciendo?», le preguntaron. «¿Quieres que escribamos a Badán contándole lo que has dicho?» «Sí», respondió el profeta, «y decidle que mi religión me ha informado de lo ocurrido con el reino de Cosroes y que, si se hace musulmán, le nombraré gobernador de lo que ahora gobierna». Los 2 hombres regresaron al Yemen y contaron a Badán lo que había ocurrido. Badán dijo: «Si lo que Muhammad ha dicho es cierto, entonces es un profeta. Si no, sabremos lo que le espera». Poco después, Badán recibió una carta de Sirawai en la que le decía: «Maté a Cosroes por su tiranía con la gente. Consideraba lícito matar a los dirigentes, capturar a sus mujeres y apropiarse de sus bienes. Cuando te llegue esta carta, toma juramento de lealtad de quien esté contigo en mi nombre». Tan pronto como Badán leyó la carta de Sirawai, la arrojó a un lado y anunció su entrada en el Islam. Los persas que estaban con él en Yemen se hicieron también musulmanes.
Esta es la historia del encuentro de Abdullah ibn Hudafa con el rey de Persia. Su encuentro con el emperador de Bizancio se produjo durante el califato de Umar ibn al-Khattab y es también una historia asombrosa. En el año 19 de la Égira, Umar despachó un ejército para luchar contra los bizantinos. En él iba Abdullah ibn Hudafa. Las noticias del ejército musulmán llegaron al emperador bizantino. Había oído de la sinceridad de su fe y de su deseo de sacrificar sus vidas por la causa de Dios y su profeta, Dios le bendiga y guarde. Dio órdenes de traer a su presencia a cualquier musulmán que fuese capturado vivo. Dios quiso que Abdullah ibn Hudafa cayera prisionero de los bizantinos y fue llevado ante el emperador. El emperador observó a Abdullah durante un largo rato. De pronto dijo: «Te haré una proposición». «¿De qué se trata?», preguntó Abdullah. «Te propongo que te hagas cristiano. Si lo haces, te dejaré en libertad y te proporcionaré un refugio seguro». La reacción del prisionero fue de furia. «Prefiero 1000 veces la muerte a lo que me propones. Veo que eres un hombre decidido. Sin embargo, si aceptas lo que te propongo, te daré parte en mi autoridad y prestarás juramento como ayudante mío». El prisionero, cargado de cadenas, sonrió y dijo: «Por Dios, si me dieras todo lo que posees y todo lo que poseen los árabes a cambio de renegar de la religión de Muhammad, Dios le bendiga y guarde, no lo haría. Entonces te mataré». «Haz lo que quieras», respondió Abdullah. El emperador hizo entonces que le pusieran en una cruz y ordenó a sus soldados que le arrojaran sus lanzas, primero cerca de las manos y luego cerca de los pies, al tiempo que le decían que aceptase el cristianismo y renegase de su religión. Una y otra vez se negó a ello. El emperador hizo entonces que lo bajaran de la cruz. Ordenó que dispusieran una gran olla, la llenaron de aceite y luego lo calentaron sobre un fuego ardiente. Hizo traer entonces a otros 2 prisioneros musulmanes e hizo arrojar a uno de ellos en el aceite hirviendo. La carne del prisionero borboteó y pronto podían verse sus huesos. El emperador se volvió entonces a Abdullah y le invitó a aceptar el cristianismo. Esta fue la prueba más terrible que Abdullah había tenido que soportar hasta ese momento. Pero se mantuvo firme y el emperador se cansó de intentarlo. Entonces ordenó que Abdullah fuese también arrojado en la olla. Mientras lo llevaban, empezó a derramar lágrimas. El emperador pensó que al fin se había desmoralizado e hizo que lo llevaran ante él. De nuevo le sugirió que se hiciera cristiano, pero para asombro suyo, Abdullah rehusó. «Maldita sea, ¿por qué lloras entonces?», gritó el emperador. «Lloraba», dijo Abdullah, «porque me decía a mí mismo: vas a ser arrojado dentro de esta olla y tu alma partirá». Lo que realmente deseaba entonces era tener tantas almas como pelos hay en mi cuerpo y que todas ellas fueran arrojadas en esa olla por la causa de Dios. El tirano dijo entonces: «¿Besarías mi cabeza? Si lo hicieras, te dejaría en libertad». «¿Y a los demás prisioneros también?», preguntó Abdullah. El emperador aceptó y Abdullah se dijo a sí mismo: «Es uno de los enemigos de Dios. Si beso su cabeza, me dejará en libertad y también a los demás prisioneros musulmanes. Nadie podrá reprocharme nada por ello». Entonces se acercó al emperador y le besó en la frente. Los prisioneros musulmanes fueron todos liberados y entregados a Abdullah. Abdullah ibn Hudafa regresó finalmente ante Umar ibn al-Khattab y le contó lo que había ocurrido. Umar se mostró muy complacido y cuando miró a los prisioneros dijo: «Todo musulmán tiene el deber de besar la cabeza de Abdullah ibn Hudafa y empezaré yo mismo». Umar entonces se levantó y besó la cabeza de Abdullah ibn Hudafa. Que Dios esté complacido con él.